comenzar, ¿cierto? Gracia y paz a vosotros, estimados hermanos. Saludo públicamente a la iglesia en Valdivia. Para aquellos hermanos y personas que puedan estar mirando a través de las redes sociales también, sean todos bienvenidos a escuchar, por la gracia de Dios, el mensaje del día de hoy. Vamos a continuar las exposiciones de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, así que desde ya acuda al capítulo 4 de Romanos, versículo del 18 al 25, ahí va a estar la materia prima de este sermón. Romanos capítulo 4, versículo del 18 al 25. El Señor nos ha de regalar luz en base a estos 8 versículos. Así que mantenga esta gloriosa porción de la Escritura ahí. Si alguien me pudiera traer un vaso con agua llena, sería muy bueno porque quiero ilustrar algo con eso. Como el hermano Erwin me pasó el lugar y me pilló desprevenido, yo decía, mientras se cante la alabanza, voy a ir a buscar un vaso con agua. Así que ahora el hermano Erwin tendrá que traerme el vaso con agua. Los sermones, por lo general, se comienzan con una introducción en la cual involucra una ilustración, ¿cierto? Entonces, esta ilustración, en esta ocasión, y nuestro hermano nos confirma también si es que está saliendo bien. Amén. Entonces, repito, sean todos los hermanos que están en las redes sociales bienvenidos. Ustedes tienen un vaso con agua delante de ustedes. Entonces, yo voy a hacer 2 cosas. Acto 1 y acto 2. ¿Ya? Esto es muy importante porque va a revelar el escándalo del Evangelio a través de esta ilustración que posteriormente será entendida por la exposición de la palabra de Dios. No se olviden nunca de esta ilustración. Acto 1 o escena 1, como usted quiera tomarlo. Necesito que el pastor Rodrigo me diga, no, de ahí está bien, que el pastor Rodrigo me diga, Freddy, toma agua, que me dé esa orden. Y que lo diga fuerte, cosa que salga a través de las redes sociales. Freddy, toma agua. Ok. Acto 1. Pastor Rodrigo, vuélvame a decir, Freddy, toma agua. Freddy, toma agua. Acto 2. ¿Entendieron las 2 situaciones? Pregunto,
En la primera orden del pastor Rodrigo que dice, Freddy toma agua, pregunto, ¿yo tomé agua? En la segunda ocasión, a la pregunta del pastor Rodrigo o el mandato del pastor Rodrigo, Freddy toma agua, ¿yo tomé agua? Ya, muy bien. La composición química del agua es H2O. 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Aunque yo en la primera tomé una gota de agua, ¿cierto? A nivel de composición química es lo mismo que los 10 sorbos que tomé después. ¿Me siguen? Es lo mismo. Ahora, hay una diferencia en el sentido que el primero fue un sorbo y después fueron 10. Ahí hay una diferencia. Pero a nivel de composición química no hay diferencia. Porque acá es H2O en un sorbo, en 10 sorbos también es H2O. 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Bien, vamos a dejar esto por acá. La Biblia dice en Génesis capítulo 15, versículo 6 lo siguiente. Escuchen. Y creyó a Jehová, Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Todos sabemos que Abraham fue un hombre de fe. Cuando estudiamos su historia, de hecho es conocido como el padre de la fe, padre de todos los creyentes. Sabemos que cuando salió de Ur de los Caldeos, ya tuvo fe, ¿o no? Sabemos que cuando salió de Aram, tuvo fe. Sabemos que en Canaán también tuvo fe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando la fe de Abraham le fue contada por justicia, no fue porque creyó al salir de Ur, aunque creyó. No fue por salir de Aram, aunque creyó. Abraham creyó muchas veces en su vida. Y eso está muy bien. Sin embargo, Abraham no fue justificado por haber creído muchas veces, sino que Abraham fue justificado en este momento, miren. Génesis capítulo 15, versículo del 1 al 6. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, este momento es muy importante, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora entra el versículo 6 y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El hombre, anticipo esto a nivel de spoiler, el hombre no es salvo por tener una vida de fe, aunque es bueno tener una vida de fe. ¿Me está siguiendo? El hombre es salvo por un acto de fe. ¿Se acuerdan de las serpientes en el desierto? A quienes mordían, morían. ¿Cuál fue el remedio? Una serpiente de bronce que se levantaba en un acta, si no me equivoco. Asta. Cuando la serpiente mordían a un individuo, ¿qué tenía que hacer ese individuo? Mirar y vivía. ¿Cuántas veces tenía que mirar en su vida? Una vez. ¿Cuántas veces Abraham tuvo que creer para ser justificado? Obviamente la vida de Abraham se caracterizaba por ser una vida de fe. No se está negando eso. ¿Me siguen? Pero fue justificado por un acto de fe en un momento concreto. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y le fue contado por justicia. Otra ilustración para reforzar. Si usted le sirven un plato con porotos y usted toma una cuchara, la llena de poroto y se la come, y después no come más poroto. ¿Podría decir que comió poroto? ¿Sí? Bien. ¿Por cómo las personas son salvas? ¿Por haber creído en Jesucristo crucificado y Cristo resucitado? ¿O por haber creído toda su vida en esto? Cuya cosa es correcta, no estamos negando eso. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Estamos totalmente de acuerdo que la vida del creyente debe ser creer. ¿Pero fue salvo por la vida de creyente o fue salvo porque en algún momento creyó? Váyase haciendo las preguntas y vaya intentando entender las implicancias. El predicador internacional Steven Lapson. Todos sabemos en el escándalo que se ha visto envuelto. Pecado de inmoralidad. Diferentes sectores tienen diferentes lecturas de lo que pasa con él. Unos dicen que nunca fue salvo.
Otros dicen que era salvo, pero perdió la salvación. Otros dicen que es salvo y tiene que ser restaurado a la comunión, pero no a la salvación, porque es salvo porque en algún momento creyó. Hay diferentes acercamientos y lectura a una situación como esa, y estos acercamientos va a depender de la teología que tú abraces. Ahora vamos a ver estos 8 versículos y ya todos los mensajes que hemos venido obviamente exponiendo. Vamos a dejar que la Biblia hable y vamos a entender las implicancias. Pero desde ya digo algunas cosas. ¿Sabía usted que hay muchos descarriados que son salvos? De hecho, muchos salvos que en este momento se están pegando una buena borrachera, que están pecando. Gente que está disfrutando su pecado en este momento es salva. Yo sé que muchas teologías están rompiendo vestiduras ante las cosas que yo digo. Por eso le estoy diciendo que esto es un escándalo. Acompáñenme a Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes, dice Pablo, porque las cosas que se escribieron antes, como el libro de Génesis, por ejemplo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Seguimos en la introducción. El axioma bíblico, desde la A a la Z, desde la protología hasta la escatología, es que el hombre es salvo por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. El hombre no es salvo a causa de la fe, sino que por medio de la fe. Ojo. Todo hombre o mujer ha sido salvado por la base de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La base de la salvación en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento tiene como fundamento y como base la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento de la salvación. El requisito de la salvación es la fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La fe como medio de salvación. El objeto de la fe siempre ha sido Dios en todo momento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero el contenido de la fe ha cambiado, ha progresado a través de la revelación progresiva, a través de las eras y las edades. Hoy vamos a ver en estos 8 versículos que la base de la fe de Abraham es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que el requisito de la salvación de Abraham es la fe. Que el objeto de la fe de Abraham es Dios. Y esas cosas las compartimos nosotros.
tenemos la misma base, tenemos el mismo requisito y tenemos el mismo objeto. No obstante, no tenemos el mismo contenido. Porque Abraham, en cuanto al contenido de la fe, confió en la promesa que Dios le hizo, que fue la que acabamos de leer. Mira las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso creyó Abraham. Ese fue el contenido de la fe de Abraham. Sin embargo, nosotros hoy, en cuanto a contenido, no tenemos que creer eso, sino que nosotros tenemos que creer en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo crucificado, Cristo muerto y Cristo resucitado, etc. Dicho eso, el sermón de hoy tiene 3 puntos. Se titula La fe de Abraham. Así se titula, La fe de Abraham. Romanos 4, versículo del 18 al 25. Antes de leer voy a dar los puntos. Desde el versículo 18 al 21 vamos a ver la naturaleza de la fe de Abraham. La naturaleza de la fe de Abraham. Desde el versículo, específicamente el versículo 22, vamos a ver el resultado de la fe de Abraham. El resultado de la fe de Abraham. Y los versículos 4, 23, 25, 23, 24 y 25, 3 versículos, se tratará del ejemplo de la fe de Abraham. De manera que los 3 puntos son la naturaleza de la fe de Abraham, el resultado de la fe de Abraham y el ejemplo de la fe de Abraham. Entonces, vamos a comenzar a leer y les invito a ponerse de pie. Romanos capítulo 4, versículo 18 al 25 dice así, en el nombre de Jesús. Dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, 99 años, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por su incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Génesis 15, 6. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Tomen asiento. Comenzamos con el primer punto. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué es creer en esperanza contra esperanza? A la luz de la introducción estamos hablando de un acto de fe.
no de muchos actos de fe, sino una situación de fe, independientemente que la vida de Abraham está llena de fe. ¿Me siguen? Cuando Dios le mostró las estrellas, le dijo, así será tu descendencia. Abraham miró su cuerpo. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué es? Estamos viendo la naturaleza de la fe de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. Algunos dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la lógica humana, desde el punto de vista del potencial humano, Abraham no tenía esperanza. Por eso que creyó en esperanza contra esperanza. En medio de la desesperanza, humanamente hablando, creyó, tuvo esperanza. Pero no porque se miró a sí mismo y sus circunstancias, sino que creyó a Dios. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Génesis 15:6. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. O sea, cuando miró su cuerpo, tenía 99 años, no se debilitó en la fe. Era un anciano, era un viejito. Su potencial sexual ya no estaba. No tenía capacidad reproductiva. Estaba seco. Estaba como muerto. Pero no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Qué cosa es considerar su cuerpo? Poner su cuerpo sobre el laboratorio y considerarlo. Es como decir, aquí ya no hay nada que hacer. Pero no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Pero esta fe no tiene que ver con su cuerpo. Porque la verdad es que Abraham no tenía fe en su cuerpo. Tenía fe en Dios. Él era incrédulo para con su cuerpo. Era razonable ser incrédulo para con el cuerpo. Era lógico. Desde ese punto de vista, en cuanto al cuerpo, Abraham fue el más incrédulo de todos, en cuanto a su cuerpo. Pero en cuanto a creerle a Dios, es el padre de la fe. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Dice que estaba ya como muerto. Siendo de casi 100 años. Solo un muerto puede creer. Pero no por su propia fuerza, sino porque Dios en su soberanía da fe a los muertos. Porque se trata del poder de Dios. Y a esto se le añade o la esterilidad de la matriz de Sara. Más encima, Sara era estéril. Y aún también era anciana, como 75 años. Las circunstancias estaban todas en contra. O sea, la fe que justifica no se genera por el poder de la carne. La fe que justifica no es generada por el poder de la capacidad del hombre o de la carne.
porque está como muerto. Dice, tampoco dudó. ¿Qué es dudar? Dudar es vacilar entre dos opciones. Dios lo puede hacer. No, pero también puede que me quede algo de fuerza en el cuerpo. No, ya no me queda. Estar ahí, para allá, para acá, de allá para acá, de allá para acá. No dudó. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Es decir, creo en Dios, no creo en Dios. 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 Eso es dudar. Siempre creyó en Dios. Aunque aquí estamos hablando de un acto de fe, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Mire, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. ¿Por qué dando gloria a Dios? Porque en el fondo esta fe era generada por Dios. Esta fe es gracia de Dios. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso para resucitar a los muertos. Esa es la fe de Abraham. Ahora, esta fe tiene un resultado. Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esta fe es la que justifica. Abraham fue declarado justo. Ahora, esta historia de Abraham, ¿por qué razón quedó escrita? ¿Por qué hoy estamos recordando esta historia de Abraham? Dice el 23, y no solamente, aquí ya entrando a un ejemplo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestros ejemplos se escribieron, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. O sea, no solamente con respecto a él. Se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El mundo se divide entre los que le creen a Dios y entre los incrédulos. Creyentes e incrédulos. Creyentes e incrédulos. Pablo, estamos viendo Romanos, ¿cierto? Pablo dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. 3:21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia.
Porque de tal manera, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A lo suyo vino, Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay dos tipos de testimonios en la vida: el testimonio del hombre y el testimonio de Dios. El hombre tiene un testimonio que contar, tiene una narrativa que contar. Dios también tiene una narrativa que contar, una historia, un testimonio. A través de la historia viajan dos narrativas, dos macrorrelatos, guerra de narrativas, guerra de testimonio. Está el testimonio del hombre o el testimonio del diablo y está el testimonio de Dios. ¿A cuál testimonio creemos? ¿Cuál es el testimonio de Dios? Acompáñeme a Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5, versículo 10 y 12. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10 y 12. Dice así la palabra de Dios. El que cree en el Hijo de Dios, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Repito, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios, en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Vida eterna. ¿Y qué más sigue? Y esta vida está en su Hijo. ¿Qué cosa es el Evangelio? Es el testimonio de Dios. Es el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Si el hombre no cree en el Evangelio, le está diciendo a Dios que es un mentiroso. Entonces la humanidad se divide entre aquellos que no creen en el testimonio de Dios y la consecuencia es que le están llamando mentiroso, y aquellos que sí tienen el testimonio de Dios y creen a Dios. El testimonio de Dios es lo que Dios ha hablado de su Hijo en la cruz. Y esto es vida eterna. Por ende, hermanos, la Biblia dice básicamente que el que cree tiene vida eterna. Mire, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree y serás salvo. Ese es el testimonio de Dios. ¿Crees eso? Ese testimonio es vida eterna. Entonces, a la luz de esta comprensión, pregunto, ¿qué pasa con estas teologías que andan diciendo que no es suficiente para ser salvo en creer en Jesús?
en el Cristo crucificado, en el Cristo resucitado. Cree en Jesucristo y tienes vida eterna. Incluso añadir más actos de fe al acto de fe es un falso evangelio. No estoy diciendo que tener fe sea incorrecto, pero cuando crees que un acto de fe no es suficiente, entonces estás diciendo que lo que tenemos que tener es una vida de fe para ser salvo. Y eso, en otras palabras, es obras. La Biblia no dice que tienes que tener una vida de fe o muchos actos de fe, que no es malo en sí, para ser salvo, sino que cree y será salvo. Una persona puede haber llamado mentiroso a Dios durante toda su vida y está a un segundo de morir. Y si en ese segundo mira a la cruz, mira a Cristo, cree en Cristo, tiene vida eterna. ¿Habrá creído Steven Lawson al testimonio de Dios? Lo más probable es que sí. Y es más, a mí no me compete para andar diciendo que este no es salvo. ¿Cuáles son las implicancias de esta cuestión? Es un escándalo. Para comenzar, es un escándalo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Estoy seguro que muchos replicarán a este sermón y dirán: pero el creyente tiene que creer, seguir creyendo. ¿Y quién te está negando eso, vos copuchento? Claro que tiene que seguir creyendo, porque es parte de la santificación. Pero no es salvo por eso. Es salvo porque en un momento específico de su vida creyó. De verdad. Y ahí le fue contado por justicia. Porque el cristiano tiene debilidades en la fe, en la vida. Pasa por altos y bajos. E incluso hay momentos donde parece que no hubiera fe. Hay momentos que el cristiano está tan hundido, pero tan hundido, que él incluso pierde la seguridad de su salvación. Pero no somos salvos por la seguridad de la salvación. Somos salvos porque creímos en Cristo en un momento de la vida y fuimos justificados. Si usted está colgando en un despeñadero y un risco, y de repente pasa alguien y le estira la mano, lo toma y lo salva, usted en ese acto fue salvado. No necesita andar toda la vida con él de la mano para ser salvo. Usted fue salvado en ese momento. Incluso puede enojarse con el que le salvó. ¿Es correcto? No es correcto, pero puede suceder. ¿Puede suceder? Puede suceder. ¿Debe suceder? No, no debe suceder. Hay muchos cristianos que tienen resentimiento con Dios. Están enojados con Dios. Dios le llevó a su hijo, le llevó a su padre, permitió que muera su gato.
Le quitó el auto, le quemó la casa. No le dio tantos dones. Más dones le dio al hermanito que está al lado. O le dio los dones más bonitos. A mí me dio el más feíto. Aún los cristianos están enojados con Dios, están resentidos con Dios. Se puede pasar por eso. Cristianos carnales, inmaduros, guaguas de pañales. Incluso puedes estar practicando magia negra y aún así eres salvo. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Que es correcto practicar magia negra? No, es incorrecto. Pero la salvación es tan segura para el que creyó y fue justificado, que aun cuando llegue a esos extremos, la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pagó sus pecados pasados, presentes y futuros, completamente. ¿Debo pecar? No, pero si peco están pagados. Siguiendo la lógica de mis primos, yo le pregunté, ¿qué pasa con un creyente que un día se pega una buena borrachera? Le dije, y tú lo encuentras tirado en la calle, ¿pierde o no pierde la salvación? Me dijo que perdía la salvación. Después yo le dije, ¿tú crees que Cristo paga los pecados pasados, presentes y futuros completamente del que cree? Dijo, claro que sí. Yo le dije, incluso la borrachera, ¿cierto? Ahí como que no le calzó su teología y empezaron los cables espirituales a chispear en la cabeza. No, que no quise decir eso. Ah, que tú eres salvo, siempre salvo. Yo no soy salvo, siempre salvo. Yo soy resalvo. Resalvo, siempre salvo. Hiper macro, mega salvo. De hecho, los salvos, siempre salvo, me dan escalofríos. Se quedan cortos. Un cristiano en su vida de santificación, lo ideal es que su santificación vaya en progreso, vaya creciendo, va a estar siendo formado a la imagen de Cristo. ¿A quién no le gusta eso? Claro que sí. El Espíritu Santo pone el querer como el hacer, pero a veces la carne se resiste. La carne se cansa, la carne odia a Dios. La carne ama el pecado. La lucha de la carne, el hombre viejo, la naturaleza caída. Hay una lucha interna dentro del creyente. Por un lado, el Espíritu lo fortalece para buscar la santidad, pero la carne lo tienta a la maldad. ¿Significa esto que entonces debes dejar y rendirte a la carne? No. Debes seguir luchando para santificarte, pero no para ser salvo. Porque ya fuiste salvo por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios. Esto es un verdadero escándalo. Entender el Evangelio de esta manera arruina el negocio de varios que tienen las doctrinas de la gracia como negocio. Que tienen un discurso pantallero de vitrina de las supuestas doctrinas de la gracia, pero sin embargo cuando uno escarba aquí y allá, en el fondo creen en salvación por obras, salvación del señorío, salvación de la rendición total, imponiendo las condiciones del discipulado para ser salvo, rendirse completamente. Es que tienes que mostrar evidencia.
Es que tienes que sentir que te arrepientes. Somos salvos por creer en el Hijo de Dios crucificado, resucitado. Eso deja outside el mérito humano, la meritocracia. Eso me detiene para juzgar a buenas y a primeras al que veo caído. Una de las iglesias más carnales que conozco, pero al mismo tiempo una de las iglesias más bíblicas que conozco, es la iglesia de nuestros hermanos en Corinto. Carnales como ellos no he visto. Bueno, yo sí, yo soy más carnal. Partidismo, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro, no, yo soy de Apolo. Incluso un hijo que se había acostado y tenía relaciones sexuales con la esposa de su padre fue entregado a Satanás, pero con todo era salvo. Incesto dentro de la iglesia. Incesto dentro de la iglesia. Un hermano está practicando incesto dentro de la iglesia y es salvo. ¿Es idólatra y es salvo? ¿Debe ser idólatra? No. ¿Debe practicar incesto? No. Pero si creyó en Cristo y su carne le está ganando, Dios lo tomará, porque la obra es de Dios. Dios lo tomará, y dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios lo tomará y lo revolcará en el barro. Le quitará una pierna, le mandará uno que otro mangazo por la trompa. Pero Dios, aquel que tiene en su mano, nadie lo arrebata. Cristiano, ¿quieres descarriarte? Ok, pero te espera esto. No perderás la salvación, pero te va a doler. Eso sí, yo te lo doy firmado, te va a doler. Por tu desobediencia tendrás diabetes. Tendrás polineuropatía. Te dolerán las piernas. Y cuando estás predicando a veces te dolerán los testículos también. Porque te va a doler. Porque cuando eres un hijo de Dios, Dios es un ganador, Dios no pierde. Porque Dios ha pagado los pecados del creyente pasados, presentes y futuros. Dios usará muchas circunstancias en la disciplina del Señor. Por eso que la iglesia debe practicar la disciplina. Una iglesia saludable es una iglesia que practica la disciplina. Una iglesia enferma es una iglesia que no practica la disciplina. Una iglesia donde hay pecado, pero hay disciplina, es una iglesia saludable. Las iglesias enfermas son donde hay pecado, pero no hay disciplina. Esas iglesias son tóxicas, están enfermas. Dios arruinará tus planes y tus proyectos humanos. Dios arruinará tu vida.
Dios te frustrará. Dios se pondrá delante de ti para que no avances en los proyectos de la carne. Dios te amarrará. Dios te apretará y te sujetará. Porque Dios es fiel, aunque tú seas infiel. Él no se puede negar a sí mismo. Así que todas estas teologías de salvación por señorío, por rendición, son falsos evangelios. ¿Qué haremos ante esta verdad? ¿Quieres escapar? Pues escapa. No podrás. Quizás mueras. Dios es tan fiel que te puede matar. Dios vive matando cristianos. Dios vive matando cristianos porque la salvación no se pierde. ¿Acaso no hay algunos enfermos entre vosotros? Atrévete a comer la cena del Señor indignamente hoy, que te va a venir una. De hecho, muchos de los dolores que yo tengo es que más de alguna ocasión tomé la cena del Señor indignamente. Esas son las verdades. Quizás me mate. Y si tiene que matarme, que me mate. Mátame, por favor. Prefiero que Él me mate que estar entre los incrédulos. ¿Entiendes una cosa? Que la obra del Espíritu Santo en el creyente está ahí. Él pone el querer como el hacer, el querer como el hacer, el querer como el hacer. El Señor me llamó a los 15 años. He intentado descarriarme muchas veces y todavía creo que me quedan algunos intentos. Varios, diría yo. Pero creo que no lo lograré. Quizás Dios me mate antes, quizás Dios me arruine aún más. Quizás me quite el trabajo. Dios sabe, Dios es soberano. A la luz de esto, meditemos y sirvamos al Señor. Busquemos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Maranata, Cristo viene. Amén. Pasa nuestro hermano para continuar con el servicio, quien corresponda.